Hola, Dios te bendiga, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. Y hoy día vamos a leer el día número 73 en Primera de Samuel, los primeros 5 capítulos de este libro. Comenzamos hablando ya de quien fuese el último de los profetas que tuvo el pueblo de Dios para darle paso a la monarquía. Dejan la teocracia atrás, aquí vamos a aprender, y empiezan a pedir un rey, básicamente. Así que comenzamos en el nombre del Señor Jesús. Dice aquí que comienza diciendo: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín. Aprendimos de Efraín ayer, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Entonces, de la tribu de Efraín, de los descendientes de uno de los hijos de José, quien estuvo en Egipto. De ahí viene este varón, que dice aquí que, bueno, en base a las costumbres de esos años tenía 2 mujeres, dice. Y el versículo 5 dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces ya una mujer estéril. 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Segunda vez que leemos sobre un tema similar, ¿verdad? Como pasó con Lea y Raquel, que al parecer las mujeres nos gusta, en lugar de unirnos, unificarnos y tratar de apoyarnos cuando una de las nuestras está en dificultad, o en este caso, ¿verdad?, en una situación tal, parece que lo que nos gusta más bien es irritarnos, molestarnos, envidiarnos la una a la otra. Yo digo, ¿por qué mejor no, si somos hijas de Dios, buscamos el amarnos, el apoyarnos, el tener empatía la una por la otra? Y de ahí dice, ¿verdad?, que Ana oró a Jehová. Tú lo vas a poder leer ahí, que fue al templo y oró. Y dice el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dijeres a tu sierva: un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Otro Sansón, otro nazareo que iba a dedicar a Dios, ¿verdad? Y ese era parte del compromiso que ellos tenían que hacer para con Dios, de que no podían cortarles el pelo. Pero ella, imagínate, está haciendo tal voto con Dios de que le va a entregar a ese hijo. Ya, ella no quiere ser madre egoístamente como para tener a ese hijo para mí, sino porque, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo como un estigma, ¿no es cierto?, que una mujer no pueda ser madre, se ve mal, o en fin, qué sé yo. Muchas veces cuando la madre lo desea y no puede. Y pues en esos años era peor, era como que no sirve como mujer, por así decirlo. Y culturalmente no era aceptado, y se consideraba una maldición de parte de Dios el que la mujer no pudiera tener hijos. Así que por eso ella pide a Dios, y que si se digna Dios mirar la aflicción de esta su sierva, ¿verdad?, lo hace con humildad. No es como demandándole a Dios que le dé un hijo, ni exigiéndole a Dios un hijo, sino con humildad. Ahora ella va a consagrar a ese hijo. Y la oraba calladamente, y dice el versículo 13: pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí, este caso era el profeta, la tuvo por ebria, la juzgó mal, la juzgó por la apariencia, la vio ahí moviendo los labios, como hablando sola. Yo digo, ¿cuántas veces podemos caer en este error nosotros de prejuzgar a una persona simplemente porque vemos ciertas actitudes, ciertas cosas, y no sabemos lo que está pasando por su corazón? Llegan a la iglesia y esperamos que tienen que orar a viva voz, y muchas veces la persona está tan afligida que callada, no se oye nada lo que dicen. Cuando veas eso, clama a Dios y pide por esa persona, porque su aflicción debe ser tan grande como la de esta mujer, que ni siquiera para que le salga la voz, ¿ya? Así que ella le explica su situación, y Elí le responde en el versículo 17: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Importante también eso, el ser claros, el muchas veces ser explícitos, y que la otra persona, en este caso pues ser el sacerdote, puede ser tu pastor, tu ministro, nos puedan apoyar en esa oración, en esa petición a Dios, y buscando esa bendición de parte de Dios, de tener una respuesta positiva a nuestras súplicas, ¿ya? Y él entonces pues la despide en paz también, y que pidiendo que Dios le otorgue su petición.
Dice el versículo 20 que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. Ya, entonces, una vez más, eso de los nombres parece ser bien recurrente. Buena lección para nosotros, al parecer también, como dije el día de ayer con los sueños, cuando se repiten es porque Dios algo quiere, pues ahí machacarnos, meternos bien en la cabeza. Y esto de los nombres lo vas a ver muchísimo en la Biblia. Cuidado con los nombres, ¿ya? El elegir nombres apropiados que sean de bendición para nuestros hijos. Entonces vemos que efectivamente Dios se acordó de Ana y le dio a este hijo Samuel. Importante, y hablaba yo de su linaje, de dónde viene, porque te vas a dar cuenta que obvio él no es del linaje de Leví, un levita, un sacerdote, de donde Dios hablaba al pueblo a través de los sacerdotes. Pero mira lo que va a pasar. Dice entonces que versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Niño pequeño, no era bebé, lo destetó, y se cree que en esos años los destetaban hasta los 5, 6, 7 años. Hoy en día a una mamá apenas le dan 3 meses y es como que, oh, ya, le di 3 meses, fue la gran cosa darle pecho a los hijos, ¿no es cierto? Más sin embargo, la ciencia comprueba que hay tantos beneficios de salud cognitivos para su desarrollo mental y emocionales por el lazo que se forma de que una madre dé pecho a sus hijos mínimo 1 año, mínimo. Y también se han descubierto cosas que afectan al bebé tanto con eso de la fórmula y de las leches para bebé, porque no les dan muchos de los anticuerpos a través de la leche para el bebé, no le da mucho de las enzimas digestivas que el bebé necesita en el estómago, y por eso muchos bebés crean y desarrollan alergias a los alimentos después y crean intolerancia a muchos alimentos después, porque de bebés no recibieron todos esos enzimas y anticuerpos que debían haber recibido de la leche materna de sus madres. Entonces aquí vemos a una mamá que se tomó el tiempo y lo destetó a su hijo hasta que fue un niño pequeño, 5, 6, 7 años, no se sabe exactamente, ¿verdad? Pero hasta ese momento ella fue. Y mientras tanto ella se privó de ir al templo. Ella no iba porque ella estaba cuidando a su hijo, no lo dejaba, porque ella sabía que en el momento en que regresara al templo era para ir a entregar a ese bebé, o a ese niño en este caso ya. Mientras tanto ella se quedaba en casa. Y llega y lo entrega habla con Elí, el sacerdote, y le dice en el versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entrega a su hijo, va y lo deja en el templo al cuidado del sacerdote, y es la primera y única instancia en la cual se sabe de la Biblia, ¿verdad?, que haya habido como un tipo aprendiz de sacerdote dentro del templo que no era del linaje levítico. Y lo aceptó Elí, lo recibió como tal, para servir ahí en el tabernáculo, servir dentro del sacerdocio, parte de ellos, ser uno más de ellos. Entonces dice que él vestía un efod, y vemos después en el capítulo número 2, que Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Entonces podemos entender aquí 2 cosas, que ella entendía que su regocijo no era en sí el hijo, aunque lógico le da a una madre mucha alegría tener un hijo, pero que su regocijo, su gozo era en Jehová. Y también que su poder se exaltaba en Jehová. Una mujer no es poderosa por sí misma, no es poderosa porque dicen hoy en día, lavado del cerebro, que la mujer es poderosa, la mujer lo puede todo, y la mujer. No, el poder, nuestro poder como mujeres se exalta en Dios. Y la otra cosa que me interesó es que su boca se ensanchó sobre sus enemigos. Uno de ellos era la otra mujer de su esposo, Penina, que la atosigaba. Y cuántos enemigos más, cuánta gente a lo mejor no hablaba de ella en su cara o a sus espaldas porque era estéril. Pues hoy en día no tenían nada más de qué hablar ni de qué acusarla, sino que ahora ella podía
¿Qué pasa? Ensanchar la boca, reír, hablar fuerte, volver a ser una persona que da la cara sin nada de qué avergonzarse, porque esa era una afrenta en aquellos tiempos para la mujer, ¿ya? ¿Pero por qué lo hacía? Porque me crean que ahora sí, ya tengo hijo y soy madre. No, porque cuanto me alegré en tu salvación. Ese era su gozo y en eso era su poderío, en eso estaba su contentamiento en Dios. Tú puedes leer ahí toda la alabanza que ella da a Dios, ya su regocijo de ella. Yo me voy a ir al final del versículo 10 que dice: Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí se está refiriendo y apuntando a ese Cristo Salvador nuestro, ¿ya? Y el Cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Lo que te decía, estaba con los sacerdotes, atendiendo y sirviendo las labores sacerdotales. Y ahora viene una parte triste, buena enseñanza, sí, a lo mejor advertencia para muchos, que dice el versículo 12 sobre los pecados de los hijos de Eli, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo? Pero eran sacerdotes, eran hijos de un sacerdote, vivían en el templo. Parte de la enseñanza que ellos debían haber llevado desde niños era leer la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, leer a los profetas, leer las crónicas que tenían los reyes. Todo eso ellos lo tenían que saber, pero no conocían a Jehová. Y es bien importante que nosotros podamos permitir que nuestros hijos realmente conozcan de Dios. ¿Cómo? A través de nuestras actitudes, nuestro comportamiento, pero también de nuestras palabras, hablarle a nuestros hijos para que conozcan a este Dios vivo verdadero, que no solamente de oídas. Y dice que ahora que era costumbre de estos sacerdotes, sus hijos, de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venían al criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, sacaban carne. Era costumbre, no era como que, bueno, pues de repente para ahí lo podemos hacer. No era la orden de Dios, era costumbre humana de ellos hacer esto. Entonces, he ahí el problema, que lo hacían y ya se les había hecho una costumbre. Importante entender eso porque vamos a ver más adelante algo importante, ¿ya? Dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. Había un orden que esas ofrendas tenían que procesarse o tomarse o hacerse, y estos jóvenes hacían como ellos mejor se les daba la gana, ¿ya? Y estaban pecando delante de Jehová al no cumplir la orden de Dios. Y el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fornicaban. Siendo los sacerdotes, estaban dando mucho de qué hablar al pueblo, mucho en qué pecar, ¿verdad? Ellos mismos. Y dice, les dijo: ¿por qué haces estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No es como que lo ignoraba, pero no se los prohibió. Aquí nada más les pregunta, ¿por qué lo hacen? No es lo mismo ir y preguntarnos, ¿por qué estás haciendo eso? A prohibirles algo. Atajantemente oponerse en algo. Y lo vamos a leer porque esto es importante. Si lo hacían y lo hacían y lo hacían. Era costumbre hacerlo. Y Elí lo único que hace es, ¿por qué lo hacen? ¿Ya? Ay, le dice el 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Se me hace como un tono muy suavecito para el tremendo pecado que estaban cometiendo. No era algo ligero. No es como que, ay, se me cayó y se quebró esto. ¿No es cierto? Pues ya, claro, ay, hijo mío, ¿por qué no tienes cuidado? Sé más cuidadoso, son las cosas de Dios. Algo así, ¿no? Esto era algo delicado y él les habla con una quietud, con una calma que a Dios no le agradó. A pesar de que Elí entendía lo siguiente, versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Elí entendía esto, que su pecado de estos muchachos eran contra Dios mismo. Y ahora, ¿quién podía rogar por ellos? Y esto es lo importante. Si nuestros hijos pecan contra otra persona, bueno,
tendrán que juzgarlo. Los tribunales algún día van a llegar a la cárcel, van a tener que llegar a pagar sus culpas, si roban, si pelean, si defraudan a alguien. Están pecando contra otro ser humano. Pero cuando el pecado es contra Dios, dime, ¿quién va a abogar por ellos cuando desechan a Cristo? Pero ellos, no oyendo la voz de su padre, no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces ya Dios estaba harto. Ya Dios ya no quería nada con ellos, ya no les iba a dar más oportunidades, ya Dios había decidido que lo único que les esperaba era la muerte. Qué triste, efectivamente, ya quién podía rogar por ellos a este punto, ¿no es cierto? Como padres, no dejemos que nuestros hijos lleguen a este punto. Cuidemos el proceder de nuestros hijos para que no pequen contra Dios. Mientras tanto, fíjate lo que pasa en el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Todo lo contrario, el buen testimonio para con Dios también se refleja en un buen testimonio para con los hombres, ¿ya? Y eso cuenta en mí. Mis hijas no siempre han sido salvas, no nacieron siendo salvas, pero mientras ellas tenían un encuentro personal con Cristo y eran salvas y aceptaban a Cristo como su Salvador, era mi deber, y lo fue, el enseñarlas el temor a Dios, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Y viene el versículo 29. Es Dios aquí reclamándole a Elí directamente. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios le reclama, ¿verdad? A través de un varón que envió a Elí, un profeta, ¿ya? Entonces, Elí, a pesar de que esa preguntita de que, ¿pero por qué? Él estaba prefiriendo honrar a sus hijos antes que honrar a Dios, permitiendo que sus hijos no hicieran lo que tenían que hacer en el templo. Ojo, pastores, ministros que están por delante, muchas veces, ay, es que mis hijos también son humanos y no los estén criticando. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento? Hablando Pablo, escribiendo al apóstol. Que gobierne bien, el obispo tiene que gobernar bien su casa para que pueda gobernar la ley del Señor, la iglesia de Cristo. Y si no gobierna bien su casa, ¿cómo lo va a hacer? Este es el punto aquí con Elí. Él no supo gobernar ni a sus propios hijos. Ciertamente no conocían a Dios, lo acabamos de leer. Eso no era excusa para Dios de decir, es porque no conocen a Dios. ¿Qué tema tan delicado para los hijos de Dios, que tenemos hijos? De cuidar que nuestros hijos, a pesar de no ser salvos, puedan tener ese respeto por Dios y no dejarlos. Vamos a leer más adelante algo importante también sobre esto, ¿ya? Y ahí viene algo importante que dice en el versículo 30, voy a leer de los 2 puntos adelante. Nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Ves a una persona honrada por Dios? Es porque esa persona ha sabido honrar a Dios. Eso no lo puede fingir, no lo puede imitar nadie. La honra que viene de parte de Dios es solamente de su mano y se nota, ¿ya? La bendición que viene de parte de Dios, porque Él honrará a los que le honran a Él. Y cuando ves a una persona deshonrada, una persona humillada por parte de Dios, pues ya te puedes imaginar por qué será. Así que mucho cuidado, ¿ya? Y le da una sentencia. En el versículo 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Qué pena que él, siendo el sumo sacerdote, Dios le dé esta sentencia, que sus 2 hijos van a morir. ¿Por qué? Porque no supo darle la honra a Dios. Como sacerdote prefirió dejar que sus hijos hicieran lo que ellos querían, lo que quisieran, siendo el principal, ¿no es cierto?, dentro del pueblo que tenía que ministrar a Dios. ¿Cómo podía él, con qué cara, diríamos en México, podía él exigir al pueblo que el pueblo cuidara de su sacrificio a Dios, de sus ofrendas a Dios y de que sus hijos sirvan a Dios, si él mismo permitía que sus hijos hicieran lo que se les daba la gana? ¿Qué tema tan importante de ver eso? Porque ahora, por ejemplo, si tú estás en un puesto de enseñanza dentro del pueblo de Dios,
Tú tienes que saber ser el ejemplo, pero no solo tú, sino ahora tú y tus hijos tienen que honrar a Dios. Y bueno, de ahí vamos a ver el llamamiento de Samuel en el capítulo número 3. Wow, sobrevolando las avionetas. Y dice, comienza, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Este es algo que ya vimos, que cuando no hay visión de Dios, cuando no hay palabra verdaderamente de Dios, el pueblo se pierde, se desenfrena, cada quien va por su camino. ¿Ya? Y no era que no hubiera un sacerdote que estaba ministrando, que hablara de Dios, era que de parte de Dios no venía nada. Esto era simplemente un mantener rituales, un mantener religiosidad, pero Dios no estaba ahí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios en mi vida? ¿En qué lugar le doy? ¿Escasea en mi vida la palabra de Dios? Y lo último que hago es leer la Biblia, lo último que hago es buscar la bendición, la guía, la confirmación de Dios en mi vida. Dios me muestra qué debo de hacer, qué no debo de hacer, o esto también está escaseando en mi vida. Entonces, que yo me examine a mí primeramente, porque es importante. Y bueno, vemos aquí que se fueron a acostar y Dios empieza a llamar a Samuel. Pero dice aquí, el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Tampoco Samuel conocía, más sin embargo, acabamos de leer en el capítulo 20, versículo 26, capítulo 2, que Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, hacía lo correcto, hacía lo justo, hacía lo bueno, pese a que, ahora el versículo 7 del capítulo 3, ni aún había conocido a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero se comportaba muy diferente. Yo me pregunto, ¿estaría habiendo diferencia en la exigencia de Elí para con Samuel, exigiéndole que se portara de una manera, que hiciera esto, que hiciera lo otro, y Samuel lo estaba haciendo, lo cual nunca hizo con sus propios hijos y los dejó hacer lo que se les daba la gana? Porque Elí, estaba criándolo básicamente a este pequeño bebé, a este niño Samuel. ¿Y por qué Samuel sí estaba haciendo lo correcto? Un niño no llega y hace lo correcto porque se le da la gana o porque le nace, sino porque se le enseña, se le entrena, se le lleva por ese camino. Pero estamos siendo nosotros a lo mejor exigentes para con los demás, pero con los míos, con mis propios hijos de mis entrañas, a lo mejor soy tolerante, soy alcahueta, decimos en México, con mis hijos y les permito que hagan y deshagan y no se les dice nada y bueno, pues ya que Dios obre con ellos, ya que tengan una obra de Dios y ya que sean salvos. Y a los demás, oye hermana, usted debería que sus hijos hagan acá y usted debería hacer que sus hijas hagan allá y exigimos a los demás. A lo mejor, ¿verdad? No lo sé, estoy aquí conjeturando nada más, porque se me hizo raro, me llamó mucho la atención que Samuel no había conocido aún a Jehová, pero aún así él era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Lo que hacía debe haber sido aceptable. ¿Y cómo lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Pues su madre le había dado también buena enseñanza a sus primeros 5 o 7 años de vida, pero ahora seguía recibiéndola, porque un niño necesita mucha guía, mucha dirección en sus primeros años de vida. Y quien está al frente es quien se los va a dar. Nosotros como padres en este caso. ¿Ya? Y bien, ahora pues él cree que le está hablando Elí cuando es la voz de Dios, así que él corría con Elí y vemos ahora que en el versículo 9 le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¡Ahí está! Por eso decía lo que decía, ¿no? Claro, Elí era el que lo estaba enseñando, Elí era el que le estaba mostrando las cosas, lo que es, cómo es, qué es esto, qué es el otro. Aquí veo a un maestro, pero ese maestro falló con sus propios hijos. Dice entonces, en el versículo 11 en adelante, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué es estorbar algo? Me pregunto yo. No es
¿por qué hacen esto? Y ustedes hacen pecar al pueblo. Y miren, están pecando contra Dios. Eso es decirle lo obvio a alguien. Pero ¿qué es estorbarle a mis hijos? El que no blasfemen a Dios es no lo haces y vas a pasar sobre mí, pero no lo haces. Y es ponerme bien firme. A lo mejor me critiquen por haber sido una mamá muy firme con mis hijas, con mis hijos, inclusive el varoncito. Pero ¿sabes qué? Era mi trabajo. Estorbarles el mal. Decir esto no se hace porque no se hace porque no se hace. Y punto. Estorbar hasta que Dios hiciese una obra y cambiase sus vidas. ¿No? Hasta que Dios obre. Eso es estorbar. Si alguien a ti te estorba, por ejemplo, imagínate una piedra en el zapato que te estorba. Tú no vas y tú sigues caminando como sea. Es hasta que te la sacas porque te estorba tanto y no te deja ni caminar. Así. Y bien. Se está alargando mucho este video, ¿verdad? Sí. Y ahora pues Samuel se lo tuvo que decir todo al profeta Elí. Y en el versículo 18 dice aquí que se lo manifestó. Y entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ahí está. 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él no tomaba en menos la palabra de Dios, él no hablaba solo por hablar, él no abría la boca solo por abrirla, ¿verdad? Dicen que la lengua no tiene hueso y mucha gente se la cree y dice lo que se le viene en gana y ofenden o pecan contra Dios. Pero ahora Samuel vemos que no, que él creció y Jehová estaba con él y él cuidaba sus palabras. Capítulo número 4. Ahora los filisteos capturan el arca de Dios, ¿ya? Van a la guerra y son derrotados. Entonces ahora ellos van y toman el arca del pacto. Y dicen en el versículo 3, cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, todavía se la preguntan, andaban bien mal. Traigamos con nosotros a nosotros decirlo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Estaban poniendo ahora su confianza en el arca del pacto, en la cajita en sí, no en la presencia, no en la santidad de Dios en sí, en Dios como tal, sino la cajita es la que nos va a salvar. Si esta cajita como amuleto de buena suerte está en medio de nosotros, nos va a dar victoria, sin importarse o tomarse el tiempo de consultar la voluntad de Dios. Cuidado, no caigamos en esos errores. Y dice el versículo 10, pelearon pues los filisteos, a Israel fue vencido. Versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines, los dos. Se cumplió lo que dijo Dios por el profeta que él envió, ¿verdad? Ahora dice que, versículo 18, y aconteció que cuando él hizo mención, vino un mensajero a Elí y le cuenta. Cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. En un mismo día mueren el sacerdote, primero sus dos hijos y luego el sacerdote. Y se cumple lo de Dios, que ahí acabó ese linaje, ese sacerdocio quedó en la nada. Dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Como una provocación de parto, versículo 21, llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod significa sin gloria. Una vez más, dos nombres importantes, ¿ya? Así que ahí ese niño vino a nacer prematuramente por la impresión de la madre. Y vamos ya finalmente al capítulo número 5, donde ahora vemos que el arca está con los filisteos, ¿ya? Dice el versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, era su dios, su ídolo de ellos, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana,
he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y así lo hicieron varias veces, hasta que se quebró la estatua esta, y amanecía tirada en el suelo. Y no estamos hablando de estatuas pequeñas. Si alguien ha visto fotos o ha tenido la bendición de estar paseándose por el mundo en Europa y ha podido estar, por ejemplo, no sé, en las ruinas del Coliseo, las ruinas del Partenón, que era el templo de Atenas, se pueden dar cuenta que no eran estatuas chiquitas las que ponían ahí, eran tremendas, inmensas, ¿ya? Estatuas que se ponían ahí y caían delante de la arca de Dios, ¿ya? Porque ante Dios no hay ningún ídolo que pueda mantenerse en pie o que exista, que tenga poder. Y bueno, dice el versículo 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Pasó por varias ciudades. Y en todos lados donde llegaba el arca de Dios simplemente había mortandad, habían tumores, me imagino cancerosos, ¿verdad? Que se desarrollaban. Así que ellos lo único que querían era deshacerse del arca de Dios y regresársela al pueblo de Israel. Para el pueblo de Dios, un artefacto tal no podía ser considerado un amuleto de buena suerte. Pero cuando hay algo que para Dios es sagrado, que para Dios es especial, cuando un impío, una persona sin Dios quiere hacer mal uso de tales cosas, en este caso querían como postrarla debajo de su ídolo, Dios no lo permite. Dios cuida lo que es suyo y a los que son suyos. Dice la palabra de Dios, los que a mí vienen yo no le echo fuera. Y los que están, dice, en mi mano, dice, no se ha perdido ninguno de ellos. Para Dios ahora las cosas más importantes, el templo de Dios donde mora Dios. Recuerda, el arca del pacto era donde moraba la presencia de Dios. Ahora donde mora Dios es en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Y debemos de cuidarlo porque para Dios es importante y es valioso y no podemos compartirlo, por así decirlo, ni ponerlo bajo la subyugación de los ídolos de este mundo, de la gente del mundo, que quieran hacer con nosotros como se les dé la gana, ¿ya? Que no te quieran llevar por pensamientos extraños ni por sentimientos ajenos a lo que es la voluntad de Dios. Bien, con esto terminamos entonces. Gracias por acompañarme con esta otra lectura de Primera de Samuel, 5 capítulos, pero muy interesante, la verdad está muy interesante la palabra del Señor. Yo espero te bendiga y ya sabes que si quieres recibir esta guía, solamente déjamelo saber aquí abajo en los comentarios para indicarte cómo la puedes obtener y pues que siga siendo de bendición. Hasta la próxima. Chao.